Estamos de regreso en 7.3 Noticias. Menos de 40 días nos separan de las próximas elecciones regionales y municipales. Vamos a conversar hoy de la trascendencia que tiene el Pacto Ético Electoral y el Tribunal de Honor que se encarga precisamente de verificar estos cumplimientos y estos compromisos electorales por parte de los candidatos. Para algunos ciudadanos podría incluso ser letra muerta o una sumatoria de buenas acciones, de buenos compromisos, pero vamos a ver cuál es la trascendencia real y cuál es la relevancia. Estamos, como ya lo habíamos anunciado, con el doctor Walter Gutiérrez, presidente de este Tribunal de Honor del Pacto Ético. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo desterrar esta percepción de que el pacto ético simplemente es un compromiso y una sumatoria de buenas intenciones? Y vamos a la parte ejecutiva, a la parte del cumplimiento de la no agresión, de la no confrontación, digamos, personal, más que confrontación de ideas, ¿no?, por parte de los candidatos. Bueno, en primer lugar, no debe verse el Tribunal de Honor solo como una instancia contenciosa, porque esa es una visión, digamos, demasiado plana de lo que es realmente un Tribunal de Honor. Y esto hay que, de alguna manera, sintonizarlo, vincularlo con el pacto ético. Es verdad que mucha gente tiene una percepción de que estamos hablando de cosas nominales, de buenas intenciones, de buenos propósitos y nada más que eso. Sin embargo, los pactos éticos y los tribunales de honor han tenido mucha importancia en otros países y también aquí en el Perú. Le voy a poner ejemplos concretos para que esto tampoco no quede como una generalidad. Mire, hace un tiempo atrás, presentar información sobre la hoja de vida era una buena práctica electoral, es decir, solo una conducta recogida o alojada en el pacto ético. Hoy es una norma, hoy tiene carácter vinculante y hoy no hacerlo tiene una sanción, puede usted ser excluido del proceso. Pero no es obligatorio consignar ciertos datos, por ejemplo, el tema de mis terrenos, el tema de mis bienes. Permítame terminar la idea. Sucede que antes no tenía una sanción. No solo que yo no presente la hoja de vida, sino que además podía mentir. Hoy, si usted miente, eso tiene una sanción muy drástica que es la exclusión. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que esa es la ruta natural. Algunas conductas que no están recogidas en el ordenamiento jurídico se recogen en el pacto ético y luego pasan a formar parte, porque han sido visibilizadas y han sido de alguna manera proscritas por la sociedad, pasan a formar parte del ordenamiento y tienen una sanción. Lo que usted acaba de mencionar es verdad. Hoy no es una obligación que el candidato informe sobre el origen de su patrimonio o su patrimonio, cuáles son los recursos que tiene a título personal. Solo lo hace cuando ha llegado al cargo, pero a mí me interesa, a todos los ciudadanos le interesa saber cómo manejó su hacienda personal, si va a manejar la hacienda pública. Eso está en el pacto ético y estoy seguro que pronto estará en la normativa electoral. Esa es la utilidad del pacto ético, porque va visibilizando conductas que deben proscribirse o conductas que tienen que regularse. Entonces, no es un tema, digamos, baladí. Buenas intenciones. Claro, es mucho más y ha tenido avances importantes. Lo que pasa es que de repente no se ha explicado esto o no se ha difundido debidamente. ¿Cómo vigilan los acuerdos asumidos, pactados por los partidos, por los candidatos? ¿Cómo hacen ese trabajo de seguimiento para verificar si tal o cual promesa se está cumpliendo? Bueno, esta no es una función exclusiva y excluyente del Tribunal de Honor, sino de todos aquellos que han firmado el pacto ético, empezando por el propio jurado y los actores políticos, que dicho sea de paso, no solo son los candidatos, sino también los propios ciudadanos y también los medios de comunicación. El Consejo Nacional de la Prensa ha firmado el pacto ético y por lo tanto también le puede y le debería hacer un seguimiento y podría hacer algún tipo de denuncia. Entonces no es solo el tribunal, al tribunal llegan quejas a través de las distintas dependencias del Jurado Nacional de Elecciones respecto de temas ya muy puntuales, de contenciosos, digamos, muy puntuales, donde el tribunal los evalúa y finalmente hace exhortaciones para reconducir esas conductas. O sea, este sistema de vigilancia básicamente es por alguna denuncia, no solo ciudadana, sino por parte de algún candidato. Sí, claro.
Exactamente. Ahora, este pacto ético electoral es una propuesta, entendemos, del Jurado Nacional de Elecciones, revisando algunos datos, que se plantea a partir de las elecciones del año 2006. ¿Qué repercusiones positivas ha tenido después del 2006? Ahora estamos en el 2014 con una serie de procesos electorales de por medio. ¿Cuál es el balance que se tiene del cumplimiento de las metas de este pacto ético? Pues yo diría que muy positivas. Es verdad que siempre, respecto de una realidad, uno puede tener una visión, una retina pesimista. Pareciera que vivimos en una sociedad de la desconfianza, los ciudadanos tienen desconfianza respecto de sus instancias de gobierno, de sus políticos, los ciudadanos tienen desconfianza de, digamos, el actuar público de sus distintos funcionarios, pero lo peligroso es que esa desconfianza se traslade a las relaciones interpersonales y por eso los pactos éticos son un esfuerzo porque la propia sociedad establezca cuáles son las reglas, valores o principios que tienen que preservarse, como el respeto a la dignidad, como el respeto a la veracidad, como la transparencia, porque la sociedad considera, a través de todos estos actores, considera que esos son valores que permiten la convivencia social. El hecho de que hayan habido pactos éticos desde el 2006 y que se hayan hecho avances como los que yo le acabo de señalar, me parece que es altamente positivo, aun cuando esto no haya cambiado la realidad, porque los pactos éticos no son los únicos elementos de una sociedad que van a cambiar la sociedad. Existe toda una institucionalidad que hay que construir. Y de compromisos, además, que están, digamos, aglomerados, que están unidos, ¿no?, en este esfuerzo. Lo que le mencionaba es que la percepción muchas veces de la población es que los acuerdos asumidos quedan en una firma, quedan en el papel y son letra muerta, porque sin ir más atrás en otros procesos electorales, por ejemplo, en el tema de la revocatoria, se firmó también un compromiso de no agresión y tuvimos todo lo contrario, una plataforma, incluso los debates eran la oportunidad para descalificar al contendor, se llamaron desde marihuaneros, lobistas, rateros, en fin, una serie de calificativos que terminaron por empañar también esta campaña del sí y del no. Y finalmente se refleja esta incapacidad de cumplimiento, porque los candidatos, digamos, los de cada sector, en este caso del sí y del no, firmaron un compromiso que finalmente no cumplieron. A ver, es que hay dos dimensiones. La primera dimensión es la que usted señala, la conducta de los candidatos, el lenguaje de los candidatos, donde probablemente no se ha avanzado lo suficiente, pero hay otra dimensión que le estuve señalando, que es ese esfuerzo que todos aquellos que han firmado el pacto por visibilizar determinadas conductas que luego se sancionan, se proscriben y pasan al ordenamiento, y tienen ahí sí ya una sanción. En ese ámbito se ha avanzado significativamente. En el otro, que tiene que ver con temas que van más allá del pacto, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la institucionalidad, sin duda hay un trabajo por hacer, pero eso no puede descalificar ni debe hacernos ver este tema como algo declarativo simplemente, porque como le acabo de señalar tiene avances objetivos y muy positivos. Y las sanciones que mencionaba son a nivel, por ejemplo, de jurado, en la exclusión, en la tacha, en esos procesos, pero en sí mismo el Tribunal de Honor no puede sancionar. El Tribunal de Honor lo que puede hacer es visibilizar, como le digo, una conducta, una inconducta, y puede exhortar a que no se repitan estas conductas o a que se reconduzcan estos accionares, y luego puede informar, y de hecho así entiendo ha sucedido en anteriores tribunales, de este tipo de inconductas para que luego se puedan regular. ¿Qué pasa con los que incumplen el pacto ético? Bueno, estamos hablando de una instancia de autocomposición, estamos hablando de una instancia de autorregulación. No miremos una instancia de autocomposición, de autorregulación ética, con una mirada jurisdiccional. No estamos hablando de lo mismo, que tiene normas y sanciones. Y hasta capacidad de legislar, quizás, ¿no? Y hasta capacidad de interpretar y una norma, como puede ser el tribunal constitucional o un tribunal administrativo. Aquí estamos hablando de tribunales éticos, donde la premisa fundamental de cualquier ética es reconocer que no todo puede estar bien,
que no cualquier conducta es aceptable. Lo que usted hace un momento reprochaba, con toda la razón, ese tipo de lenguajes, insultos o mentiras, tienen que paulatinamente irse proscribiendo. Ahora, muchos han opinado que cabría incluso imponer sanciones porque quizás la exhortación no termina por cumplir el objetivo de impacto ético, ¿no? Y hemos hablado de aquellos que incumplen. En todo caso, se desvirtuaría el trabajo del tribunal si es que se imponen algunas normas de conducta o quizás algunas sanciones incluso monetarias para el partido que incumpla con tal acuerdo. A ver, en este momento no es posible, pero no es imposible que en el futuro esto sea así. El Jurado Nacional de Elecciones ha presentado el proyecto de código electoral y el proyecto de código de procedimientos o procesos electorales. Porque actualmente existen 12 normas vinculadas a todo lo que es legislación electoral y más de 32 reglamentos, y hay todo un desorden normativo. Y por eso es positivo que haya presentado esos dos plazos normativos que van a ordenar, digamos, la legislación. Una norma que acompañaría a esos dispositivos sería el Código de Ética Electoral. Si se crea un Código de Ética Electoral, que sería lo deseable en el futuro, todas las cosas que usted me plantea sí serían posibles. Hoy... ¿Incluso la sanción? Sí, incluso la sanción. Hoy estamos hablando de pactos, de acuerdos, de instancias, como le dije, de autorregulación. De miradas y de exhortaciones. Hoy eso no es posible, pero si se crea un código de ética electoral, esto sí sería perfectamente viable. ¿Cómo tomó estas declaraciones, no sé si tuvo oportunidad de escucharlas, del señor... el candidato por Lima también, Salvador Heresi? Él mencionaba que va a ser casi imposible cumplir con lo que se suscribe en el Pacto Ético Electoral, pese a que también él firmó, porque señalaba que la campaña viene impregnada por hechos que la descalifican. Por ejemplo, la postulación, señalaba él, de la señora Susana Villarán, cuando en un primer momento se comprometió a no postular más y ganaba este proceso de no revocatoria. Entonces, para él el proceso ya estaba empañado. Dio el parecer que simplemente estaba firmando por cumplir, pero no porque tiene la convicción de que se va a trasladar en la práctica todos estos acuerdos. Yo tengo una visión positiva de las cosas. De repente él era un pesimista de la realidad, pero un optimista del ideal, en el sentido de que veía que el escenario era un escenario difícil, complicado. No obstante, el hecho de que lo haya firmado me permite decir que lo miraba al propio tiempo como optimismo, es decir, que los actores podrían finalmente reconducirse a conductas más alineadas con lo que se plasmó en el pacto ético. En cualquier caso, hoy existe un tribunal y si algún candidato considera que hay algo que deba observarse, verse en el tribunal, lo puede denunciar o puede plantear a través de los conductos y nosotros lo evaluaremos. Ahora, el silencio también del señor Castañeda, que ha sido considerado por muchos como una falta de respeto por la exposición de ideas que le permite a la ciudadanía y ver las propuestas de campaña, ¿es un tema también que preocupa? Por ejemplo, el señor Cornejo también se refería, cuando hablaba de este pacto ético, sobre esta falta de respeto de algunos candidatos, de no querer confrontar ideas. Bueno, todos los candidatos tienen derecho a diseñar y ejecutar sus campañas como lo estimen conveniente. Lo importante es que respeten el pacto. ¿Y el pacto qué señala? El pacto señala la necesidad de informar respecto a sus propuestas. Y eso lo van a hacer y lo pueden hacer en el evento electoral que ha programado el Jurado Nacional de Elecciones, donde entiendo el señor Castañeda y otros candidatos participarán. Para el 28 de septiembre, sí, me parece, sí, ¿no? El pacto ético, entonces, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿con apoyo de qué otras instituciones? Transparencia. Bueno, transparencia, el Consejo de la Prensa, es decir, todos aquellos que han firmado el pacto ético van a estar en este debate, en esta exposición de planes. Bueno, para cerrar la entrevista entonces, ayer se instaló
el Tribunal de Honor. ¿Quiénes conforman este tribunal? Bueno, el tribunal está compuesto por el doctor Marco Martos, Ulises Montoya, que es vicepresidente, el doctor Víctor García Toma y el doctor Salomón Lerner. Salomón Febre, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, entonces, doctor Walter Gutiérrez, por estas apreciaciones. Vamos a ver cómo se desarrolla también en estos días intensos la campaña electoral. Se vienen días complicados también. Nos acompaña Walter Gutiérrez, presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Vamos a continuar con la información para contarles que la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, ya que estamos hablando de estos comicios, recomendó subsanar